Hola, en este vídeo vamos a ver la estimación de la fuerza que actúa sobre un sistema mecánico mediante primero filtro de Kalman causal que podríamos utilizar en línea para, por ejemplo, una detección de fallos o un control para cancelar esa fuerza que hemos estimado, versus el suavizador, que sería el suavizado o filtrado óptimo no causal cuando yo ya hubiera recogido una serie de datos de un experimento y quisiera calcular a posteriori en qué momento ocurrió determinado fallo o determinada fuerza. Vamos a generar los datos. Vamos a modelar un modelo masa muelle amortiguador en representación interna, que bueno, pues si lo paso a función de transferencia, pues es 2s² más s más 5. Lo discretizamos a 0,04 segundos y ahora tenemos dos entradas. Una entrada que supondremos perturbación aleatoria no medible, denominaremos ruido de proceso W, y otra entrada manipulada que supondremos conocida, determinista, que será esta de aquí, y entonces pues simularemos el sistema ante la superposición de esas dos fuerzas y le añadiremos este ruido de medida de desviación típica 0,05. Las entradas al sistema van a ser esto de aquí, la roja yo la supondré conocida, la azul será desconocida y mi objetivo, claro, será estimar esa línea azul. Las medidas, pues la medida limpia es la rayita azul subyacente, pero lo que yo mido pues es la raya roja. Tiene ese ruido de medida y el objetivo de determinar las fuerzas que están actuando sobre este sistema, pues básicamente lo podemos traducir a que si yo tengo un modelo, pues yo podría calcular la aceleración derivando esto dos veces y luego ya pues lo que no esté previsto por mi modelo en función de la posición, velocidad, entrada de fuerza conocida, pues debería ser por la fuerza desconocida. O sea que en teoría yo podría hacerle dos derivadas a esto y a partir de ahí calcular la fuerza. ¿Cuál es el problema? Pues que con este ruido de medida hacer dos derivadas así a lo bruto resulta francamente difícil. O sea, esto nunca. Habría que hacerlo en una aplicación. Aquí meto el doble derivador, z-1 al cuadrado entre el periodo muestreo al cuadrado, divido por z cuadrado para que sea causal, y entonces pues esta función de transferencia, al pasarla a la entrada y medida, tengo esto de aquí. La doble derivada numérica de una señal con ruido importante es pura basura. Por lo tanto, esto debería ser filtrado. Ahora tendríamos dos opciones. Una, simplemente ponerle aquí un filtro paso bajo al resultado de esta señal para intentar suavizarla. Y la otra opción es que, dado que tenemos el modelo de lo que ha generado las fuerzas, intentar diseñar el filtro óptimo basándome en determinadas características de relación señal-ruido, etcétera, para este modelo masa muelle amortiguador en concreto, y eso es lo que hace el filtro de Kalman. Con lo cual vamos a proponer ese tipo de filtro. Lo primero que vamos a hacer es meter esta representación interna de orden 3. El modelo es de orden 2. ¿Por qué metemos esta representación de orden 3? Bueno, pues porque si yo miro la ecuación de estado, este primer bloque de 2 por 2 serían la posición y velocidad del muelle, ¿vale? Este menos 5 y menos 1 son exactamente el mismo menos 5 y menos 1 de aquí. Luego este 0,2 es que las fuerzas, digamos, van multiplicadas por 2, la masa es de medio kilo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la fuerza conocida, efectivamente, ataca con 2 por esa fuerza conocida a la ecuación de la derivada de la velocidad, a la ecuación de la aceleración, y luego hay una fuerza, una entrada desconocida, que va a ser pasada por un sistema de primer orden con un polo en 0,4 y ganancia 1. La salida de esa variable de estado, la entrada filtrada, es lo que se multiplica por 2, por el mismo número que aquí, y pasa a lo que sería la pura mecánica. Lo que hemos añadido nosotros aquí es un modelo de perturbaciones donde supongo que tienen un ancho de banda limitado. Entonces el filtro de Kalman será óptimo para perturbaciones que sean ruido coloreado con ese ancho de banda limitado. Ahora viene el problema. En este experimento, esta raya de aquí no es un ruido coloreado de ancho de banda limitado. Esto realmente es una constante, o sea que el polo quizás debería estar en 0 para determinar que es una perturbación constante, el polo de la perturbación. Pero por otra parte es una constante que cambia de golpe y es precisamente ese cambio repentino el que yo querría no tardar mucho en detectar. Entonces, como en todas las aplicaciones, pues la diferencia entre la teoría y la práctica requiere echarle un poco de imaginación. Esto no es un ruido coloreado aleatorio de distribución normal y por tanto pues los numeritos que yo ponga en el filtro de Kalman pues hay que tomarlos con una dosis de dudas, de ingenio o hacer pruebas para ver qué es lo que funciona mejor ante este problema concreto de detección. En este caso nosotros probaremos un polo de la perturbación de 0,4 que indicará, por ejemplo, pues claro que yo estimo que mi perturbación tiene una constante de tiempo de, claro, la inversa de 0,4 pues es de 2 y algo. Si no es 0, pues tarda
un tiempo de establecimiento de 10 segundos en llegar al sitio, y lo que tendré que hacer también es meter una entrada de ruido de proceso diciendo que esa perturbación tiene pues una cierta desviación típica. Y claro, pues lo mismo, yo puedo decir que es una cosa que se mantiene constante pero que está perturbada por mucho ruido, o una cosa más rápida con menos ruido. Entonces, bueno, pues claro, jugando con este Q y con este polo de la perturbación, yo estaría dándole al filtro la densidad espectral de potencia que yo estimo que debería tener mi perturbación, y el filtro sería óptimo para un ruido coloreado, pero claro, pues esta secuencia de escalones pues hace que, bueno, pues que haya que probar la simulación a ver qué es lo que funciona mejor. Entonces, bueno, pues todo eso lo probaremos luego. La cuestión es que con todo esto, pues lo que yo tengo es una perturbación que sería un ruido blanco que pasa por este filtro de frecuencia de corte 0,4, y que el ruido blanco que la excita tiene varianza Q, un ruido de medida de varianza 0,05. Mi modelo de orden 3 sería el modelo de orden 2 con la fuerza determinista idéntico al anterior, más este estado adicional que indica el ruido coloreado filtrado de ancho de banda finito. Desde la entrada 1 determinista hasta la salida es exactamente lo mismo que en la simulación del supuesto proceso real, y desde la entrada 2 de perturbación, que será desconocida, pues tiene este modelo de orden 3 donde está este polo de aquí. Si yo pongo A, B, la B de la perturbación, que en la documentación de MATLAB le llaman G, la C de ecuación de salida de mi sensor, pues la D, que en este caso pues realmente da 0, ruido de proceso y ruido de medida, claro, la entrada manipulada no entra dentro de aquí. Este Q tiene dimensión 1 porque la entrada manipulada es una y la perturbación no medible es otra. Pues entonces yo podría calcular con DLQE la ganancia del observador y luego con las ecuaciones adecuadas montar las matrices del observador, A menos MCA, etcétera, o bien pues todo eso lo hace en una línea el comando Kalman, donde yo le doy el proceso discreto, la varianza del ruido de proceso, la varianza del ruido de medida, la correlación entre ruidos de proceso y medida, que aquí es 0, y le digo que la salida 1, que realmente es la única, es el sensor conocido, y de las dos entradas que tiene el proceso, la entrada 1 es conocida y determinista, y por tanto no tiene que considerarla que es aleatoria, sino que tiene que generarme un observador donde esa entrada yo se la vaya a poner. El estimador estacionario lo da el comando Kalman, y por ejemplo pues su diagrama de Bode de magnitud pues tiene esta entrada, que sería la entrada manipulada determinista, esta otra entrada, que sería la medida, el sensor, y entonces me produce un sistema que su primera salida es el estimado de la salida, superponiendo esto, bueno, esto es básicamente 1 por la salida, ¿vale? Y luego ya tengo el estimado de los tres variables de estado, que serían, claro, la posición estimada, la velocidad estimada y la fuerza extra estimada, que es esta tercera variable de estado, era la fuerza, suponiendo que tenía este ancho de banda estimada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el problema de estimar la fuerza que está actuando sobre este sistema mecánico acaba traducido al sacar la estimación de esta tercera variable de estado. Y bueno, pues si comparamos, por ejemplo, con el filtro que sería ideal, que claro que la posición, si mi medida no fuera con ruido, pues 1 por la posición sería la salida ideal, la derivada numérica de eso sería la velocidad, y luego pues la inversa de la función de transferencia de perturbación a salida sería, claro, lo que habría que aplicar a la salida para obtener la fuerza que actúa, digamos, suponiendo que no hay entradas y tal y hay que restar. O sea que si esto fuera 0, si la entrada manipulada fuera 0, pues esto debería ser la inversa de la función de transferencia para, dada la salida, obtener la entrada, que es lo que yo quiero calcular. Entonces, pues si lo comparamos, pues bueno, vemos que el filtro estacionario, con estos ruidos y anchos de banda que yo he puesto, pues se parece al 1 hasta esta frecuencia, lo que sería el estimado de la posición. El estimado de la velocidad, pues la raya roja es el derivador ideal, y bueno, pues en este rango de frecuencia se parece al derivador, y luego pues ya no. Y luego pues la inversa de la función de transferencia entre la entrada no medida y la salida, pues es la raya roja, y este, bueno, pues se parece también a esa inversa hasta esta frecuencia, y luego ya no. O sea que según el ruido de medida, etcétera, tal, pues el filtro óptimo ha decidido que básicamente a partir de 5 radianes por segundo ya conviene filtrar. A partir de 5 radianes por segundo ya todo se va hacia abajo, ¿vale? Con lo cual lo que podíamos nosotros haber decidido ad hoc, viendo a ver aquí cuánto filtraba esto hasta que se producía una señal lo suficientemente limpia, pues bueno, pues yo ahora en vez de decidir eso, pues he decidido esta relación señal-ruido, ruido de medida, ruido de proceso, y con eso pues el optimizador me ha sacado un ancho de banda recomendado del filtro, pero al final pues acaba siendo lo mismo. El filtro de Kalman estacionario es simplemente un filtro invariante en el tiempo, y entonces pues estos son los resultados que da. La ventaja de utilizar un filtro de Kalman respecto a un filtro normal y corriente es que esta parte izquierda tiene en cuenta el comportamiento de la señal U determinista, de modo que la simulación de la señal U no es filtrada.
¿vale? Aquí, filtrando esto, yo filtraría toda la aceleración, incluyendo la salida de la parte determinista, que yo podría simular y calcular de forma perfecta, mientras que el filtro de Kalman, pues las entradas deterministas no necesitan filtrar el ruido a medida, solo necesitas simularlas y restarlas o complementarlas o juntarlas adecuadamente con la señal del sensor, que sí debe ser filtrada hasta una cierta frecuencia. Pues esto sería el funcionamiento del filtro estacionario. En un segundo vídeo veremos el filtro no estacionario y el Rausten's Rival.